Hola, hoy quiero contarte o quiero mostrarte o quiero que hablemos sobre el oráculo de Lenormand. Un oráculo bastante conocido, pero hoy quiero que podamos ver, que podamos encontrar en este oráculo una mirada diferente, una mirada hacia la simbología esotérica que tiene este oráculo. Salir un poco de la mirada tradicional. Mi nombre es Rodrigo, soy de Uruguay. Gracias por permitirme participar de este segundo Congreso de los Oráculos. Gracias, Charlie. Y bueno, traigo para ti una mirada esotérica de Lenormand. Así que comencemos. Y comencemos compartiendo pantalla. Bien, vamos denme un segundito. Bien, vamos a hablar un poquito sobre estos símbolos, sobre este oráculo que es muy conocido. Si escuchan unos ruidos ahí medio, son mis gatos, que cada vez que me pongo a hacer algo, ya sea por Zoom o alguna otra actividad, ellos despiertan y recorren de un lado para otro, como queriendo también participar. Así que bueno, pido disculpas por ellos. Bueno, decía que hoy lo que quiero compartir con ustedes es esta mirada sobre Lenormand, pero una mirada diferente, una mirada que rompe tal vez los esquemas tradicionales que tenemos de este oráculo. Y en esta mirada, que vamos a hacer solo de algunas cartas, por un tema de tiempo, vamos a tratar de encontrar un simbolismo que nos sea útil en nuestras lecturas y que además enriquezca nuestro intercambio con este oráculo. Vamos a comenzar, a ver si puedo, bien, vamos a comenzar con, como les decía, con algunas cartas. El chat queda abierto para todos los que quieran ir preguntando durante la charla, trataremos de responder ahí con mensajes. Y si no, al final, ¿sí? Bien, como yo les decía, no voy a hablar de la historia de Lenormand, es muy conocida, pero simplemente diré que es uno de los oráculos que más versiones tiene, que más se ha trabajado, es uno de los oráculos en donde tenemos varias escuelas de estudio y eso hace también de que podamos encontrar significados diferentes en algunos materiales o en otros. Y bueno, hoy lo que vamos a ver es algo que no está, creo que, difundido, está muy poco difundido, y vamos a tratar de profundizar un poco en estos simbolismos que tiene este oráculo, porque cada una de sus imágenes encierra también un simbolismo, y vamos a tratar de indagar un poco en estos aspectos. Y como les decía, vamos estoy tratando de que los gatos no me tiren toda la computadora, vamos a ver algunas cartas y vamos a tratar de ir profundizando en algunos de los simbolismos que podemos encontrar. Este trébol, por ejemplo, es creación de un alumno de Santiago Bacaro, de Argentina, a quien le agradezco que me permitiera mostrarlo y poder arrancar esta ponencia con este trébol tan novedoso. Y el trébol es una carta que cuando nos sale en Lenormand siempre, o casi siempre, uno piensa en la suerte, ¿no? En ese golpe de suerte. El trébol es el símbolo de la abundancia, es prosperidad, es la fertilidad, es el éxito, ¿sí? Es una carta que también nos habla de tener fe, de tener esperanza. Esa es un poco la simbología más tradicional, la que más, podríamos decir, encontramos en la mayoría de los textos. Comúnmente, el trébol produce 3 hojas, aunque en raras ocasiones podemos encontrarlos de
4 o de más hojas. Ahora, este trébol es, nosotros podemos ver ahí una imagen, es una ventana decorada con un trifolio, ¿sí? El trifolio es un término propio de la arquitectura gótica que es utilizado para denominar un tipo de ornamento o remate que va introducido en las vidrieras. Y si nosotros observamos esa imagen, vamos a encontrarnos con un trébol combinado con un triángulo equilátero. También fue un símbolo moderadamente común de la Trinidad cristiana durante el final de la Edad Media, y esto se dio en algunas partes de Europa. Entonces, encontramos este trébol que usamos en Lenormand, encontramos el trébol, en una primera mirada lo encontramos en estas ventanas, esta decoración de ventanas del cristianismo. Entonces, bueno, ese es como nuestro primer acercamiento al trébol, ¿no? Para los cristianos el trébol es esa Santísima Trinidad, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en sus tres hojas. Entonces, esto es increíble, porque hasta hace un rato estos gatos estaban totalmente dormidos. Tengo uno dormido igual, pero los otros dos parece que al prender el zoom ellos se activan. Bien, vamos a seguir con esto. Perdón la distracción. Entonces veíamos que tenemos esta asociación del cristianismo con el trébol, pero, o no pero, ¿sí? Nosotros si indagamos un poco, si empezamos a buscar sobre esta misma conexión, encontramos que San Patricio, que es el santo patrón de Irlanda, utilizó el trébol para poder explicar lo que fue o lo que era el ministerio de la Trinidad. Porque estas hojas estaban divididas en tres y se conectan a un solo tallo. Así él podía explicar cómo Dios es una entidad en estas tres personas. Y logró convencer a los reyes celtas a convertirse al catolicismo. Y desde entonces Irlanda adoptó el trébol como el símbolo nacional, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros tenemos presente es que el trébol, si bien en esa primera mirada es la suerte, es la fortuna y es ese golpe de suerte propiamente que una persona puede tener, también tiene una connotación religiosa, una connotación espiritual y cristiana. Vamos acá tenemos a San Patricio con su trébol en la mano, ¿no? De tres hojas, una imagen muy, muy bonita. Y denme un segundito que estoy pasando de diapo. Bien, entonces nosotros encontramos que hay un testimonio de Aristóteles que él, para ilustrar la relación del número 3 con la divinidad, él busca demostrar que el número 1 aún no se puede considerar como un número sin el 2, ya que sin el otro no hay cuenta. Entonces, él lo que dice es que Dios no podría ser una sola persona, sino que es esa Trinidad, esa tensión entre el 1 y el 2 conduce a una especie de evolución o de expansión que es el número 3. Así pues, entonces, el símbolo del trébol, podríamos decir, nos ofrece un regalo de la naturaleza, un símbolo de suerte, ¿no? Un tercer elemento, que posibilita traer la suerte para uno. Eh, y también, podríamos decir, este trébol nos trae esa resolución de problemas. Pero también se cree que
las 4 fases de la luna y las 4 estaciones o los 4 elementos de la naturaleza están asociados a ese trébol de 4 hojas. Yo acá en esta imagen tenemos algunas versiones de Lenormand en donde el trébol es de color blanco y es el antiguo símbolo religioso de los árabes. Y el trébol de 4 hojas, como aparece acá en estas 3 versiones, trae buena suerte a la persona que lo encuentra. Trae buena suerte a la persona que lo encuentra. Entonces, es curioso que podemos ver no solo el aspecto de suerte, sino también el aspecto religioso en esta carta. Este trébol de 4 hojas es algo en el campo común del trébol, es muy difícil de encontrar, porque actualmente podemos comprar ya la semilla en un trébol de 4 hojas, pero en la naturaleza es muy difícil de encontrar, entonces es como un regalo que la naturaleza nos da. Entonces, también ese aspecto aparece ligado a esta carta. Como les decía, en las asociaciones de esas 4 hojas aparecen la luna, ¿sí? Y sus fases, ¿no? Estas hojas que parecería forman una cruz, que es el símbolo de esto sagrado, de la unidad y del equilibrio, está asociada a las fases de la luna. Y ahí tenemos un dije como para mirar en donde el trébol aparece junto a una media luna. Pero encontramos en la naturaleza también tréboles con más de 4 hojas, ¿sí? Y esto es curioso, es menos común que encontrar el de 4, pero cuando tiene más de 4 hojas, algunos consideraban que era un presagio funesto, algo muy malo que iba a pasar, algo muy negativo. Entonces este trébol que traía tanta fortuna y tanta suerte, ahora es una carta negativa. Excepto los de 5 hojas, que alguna vez se han tomado por anunciadores, para algunos de algo negativo, para otros de un matrimonio feliz. Es un tema bastante cultural, ¿no? Tendríamos que ver las distintas miradas que distintas culturas tienen sobre esta carta, pero curiosamente hay un trébol de 4 hojas cada 10.000 de 3 hojas, ¿sí? Y se han encontrado tréboles de 5, 6, 7, y hay podríamos decir, un récord establecido de cantidad de hojas de un trébol, que se encontró de un trébol de 56 hojas, que fue una planta descubierta en Japón. Entonces, la carta del trébol es una carta que va un poco más de esa suerte o de esa fortuna inicial. Su significado encierra algunas otras características. En la lengua gaélica antigua, ¿sí? Planta joven de 3 hojas es lo que significa. Es el símbolo de Irlanda. Yo tengo por ahí Shamrock, que es lo que significa eso. Es el símbolo de Irlanda y la ciudad de Boston, ¿sí? Por ahí aparecen los Celtics. El trébol aparece como un símbolo en distintas, en este caso, asociaciones, grupos de deportes, ¿sí? En el símbolo de Irlanda propiamente. Es una imagen que tiene una connotación de fortuna y de suerte que parece se busca plasmar y que esta continúe con su imagen donde uno la coloque. Entonces decíamos que el símbolo de Irlanda, que es un trébol que contiene connotaciones mágicas y podríamos decir busca o trata de traer a nosotros esa herencia de la tradición celta. El color verde también es un color que siempre está asociado al trébol.
Bien, acá tenemos otra diapositiva. Entonces, en el trébol podemos encontrar distintas miradas, distintas simbologías, dependiendo un poco de las culturas y dependiendo un poco de lo que ha simbolizado, el simbolismo que ha tenido el trébol en el transcurso de los años. Y esto tiene algo también a nosotros a tener presente, porque nosotros no tenemos un manual original de Lenormand que nos diga cuál es la única manera de nosotros leer las cartas o interpretarlas. Cuando salimos de lo que fue el juego original, o la primera edición de ese juego de la esperanza, lo que encontramos después son interpretaciones que, dependiendo de las corrientes, pueden ser más positivas o más negativas. Entonces, eso afecta un poco la mirada que nosotros tenemos de esta carta. Algo que creo que tenemos que tener siempre presente es que tenemos que darle la posibilidad a este oráculo de nosotros tener esa libertad de poder seguir incluyendo significados y profundizando en los distintos aspectos que la carta tiene. En el caso del trébol está asociada a los bastos en los arcanos menores del tarot. Por lo tanto, también podría estar hablándonos de aspectos de creatividad y sexualidad. Algo que, si no teníamos en cuenta lo anterior, menos al ver un trébol vamos a estar pensando de que habla de sexualidad o de creatividad. Pasémonos a otra carta. Tenemos el tiempo es tirano, así que tratemos de ver la mayor cantidad de cartas posible. Y otra carta que elegí que me parece muy interesante, siguiendo un poco la secuencia, bueno, en este caso se dio así, es la carta del barco. El barco, siempre que, o inmediatamente que vemos esta carta, nos habla de distancias, pero también nos habla de viaje, de travesía, ¿sí? El barco es un contenedor, un recipiente, es un objeto, es un medio de transporte, es un vehículo. ¿Qué es lo que hace? Transporta sobre las profundidades marinas a personas, ¿no? Entonces, estamos hablando de que esta carta o este barco necesita ser sólido, necesita ser, de tener una buena integridad, porque la vida o la muerte de las personas depende de eso, de su solidez y de su integridad. Entonces, estos son aspectos que a veces no tenemos presente en nuestras lecturas y no aparecen tampoco en los manuales, pero son aspectos que la carta nos está diciendo. Sale una carta de un barco, y si yo pienso en un barquito de papel, no importa lo que la persona esté consultando, estamos hablando de algo que no tiene mucho futuro, podríamos decir. Pero en el caso de que nuestro barco, este es otro barco también de la creación de ese mazo de Santiago Bacaro, si el barco sí nos presenta la solidez necesaria, bueno, podríamos empezar a ver a este barco desde otra mirada. Y el barco ha sido el símbolo del transporte del alma, ¿sí? De lo que comunica o de lo que vincula el mundo de los vivos con el mundo de los muertos. En todas las culturas, el barco simboliza eso, el viaje, ya sea para cruzar el mundo material o el espiritual, o también en el proceso inverso, de que desde lo espiritual algo quisiera cruzar hasta el mundo material. Fue objeto de culto el barco, tanto en Mesopotamia, en Egipto, en Creta, en Escandinavia principalmente. Está asociado el barco a ese viaje del sol por el cielo y al viaje nocturno por el mar, ¿no? El barco entonces, en el día viajaría por los cielos y en la noche viajaría por el mar. Y también
a otras deidades y a otros espíritus de los muertos. Se lo asociaba el barco en esas distintas culturas. Y los antiguos egipcios creían, no creían, los antiguos egipcios estaban convencidos y por eso construían, ¿sí?, elegantes barcos o barcas funerarias, para que los faraones cruzaran el Nilo hasta sus tumbas y luego fueran enterrados con estas barcas, ¿no? Entonces, el barco acá nuevamente tiene esa simbología de cruzar, ¿sí?, hacia el otro mundo o hacia el otro plano, ¿no? Acá, bueno, tenemos una imagen, los jeroglíficos, en donde vemos a ese barco que está cruzando esas almas. En la mitología griega, por ejemplo, el barquero Caronte pasaba a las ánimas cruzando las aguas que delimitaban el reino de las sombras, ¿sí? La laguna Estigia o el río Aqueronte era donde él con su barca los cruzaba. Entonces el barco nuevamente tiene esa mirada o esa simbología de conectar este mundo de los vivos con el mundo de los muertos. Me gusta mucho usar diapositivas e imágenes para, bueno, tratar de ver un poco lo que estamos hablando desde otras miradas, otras imágenes. Por eso tengo muchas diapos. Lo aclaro porque, bueno, dirán, ¿por qué pasa tanta diapositiva? Bueno, me gusta que veamos muchas imágenes. Bien, decíamos, hay como una corriente de comparación entre lo que es la media luna con la barca, ¿no? Más que nada es algo visual, su forma que esa media luna permite el poder remar en ambos sentidos. Entonces, también como esa luna que por un momento es creciente y por el otro es menguante, hay como esa asociación o como ese vínculo. Por ahí también encontramos que el barco hindú lleva las almas a esa nueva encarnación y tiene una asociación con el ciclo lunar y la diosa de la luna, que esta diosa tenía o tiene el poder de la vida, de la muerte y del renacimiento, a través del cual se da ese sujeto, o se da el sujeto, o se da el evento de la inmortalidad. Entonces, es también para este caso la luna vuelve a estar vinculada a otra carta, en este caso la carta del barco, ¿sí? Como conclusión de esta carta, nosotros encontramos que, bueno, que el barco tiene, en principio, el poder de división, ¿no? Logra dividir las aguas de lo seco, podríamos decir, o del aire, que en realidad no es que divida la tierra del mar, ¿no? El barco va por sobre el mar, ¿no? Pero en esa división hace alusión a lo que es lo cósmico y lo terrenal. Eso es lo que este barco separa, esos dos mundos. Otro aspecto es que es una travesía, ¿no? Cuando sale la carta del barco habla de la travesía de la vida. La travesía de la vida, que el ciclo se cierra con la muerte y simboliza la vida misma, ¿no? Las experiencias, las aventuras, las dificultades. Podríamos decir que la vida se puede comparar a un viaje desde el momento de nuestro nacimiento, que sería cuando el barco zarpa, y el momento de nuestra muerte, cuando el barco llega a su destino. Entonces el barco tiene unos simbolismos que pocas veces son usados. Bien, seguimos. Y vamos a ver un poco ahora la carta de las nubes. Esta es una carta muy interesante, la carta de las nubes, porque es una carta que también divide. Y también divide lo celeste o divide el cielo de lo más terrenal. La nube tiene algunas particularidades, que la nube
siempre es de una naturaleza confusa, ¿no? Y está como mal definida. Yo no logro delinear una nube. La veo y sé que es extraña en su conformación, ¿no? Muchas culturas a las nubes las consideran fuentes de fertilidad cósmica, porque se relaciona la nube con la lluvia de la vida y con el propio principio de la fertilidad, que activa a la tierra receptiva. Entonces, este es un aspecto muy interesante. Vamos a dejar esta igual y ahora la vamos a enganchar. Y las nubes también hacen alusión a los dioses. Y por eso, voy a volver a la anterior, por eso en esta imagen anterior es un poco como esa idea de los dioses en el monte Olimpo, ¿sí? Y esas nubes que parece que los protegen o los cubren o los separan para que no podamos verlos desde la tierra, ¿no? Y entonces se la relaciona como a la niebla, ¿sí? Con el mundo intermedio, entre eso formal o informal. Entonces, podríamos decir que también las nubes construyen ese océano de las aguas superiores, el reino del antiguo Neptuno. Y es la productora de lluvia. Entonces la nube tiene una relación con esa manifestación de lo celestial, ¿no? Simboliza el devenir como de una metamorfosis, ¿sí? Que empieza en un ciclo gaseoso, ¿sí? Bueno, y termina en un ciclo líquido. La relación, bueno, con el agua de lluvia también hace que las nubes sean, para muchas culturas, como decía recién, sea símbolo de fertilidad o una fuente de fertilidad, ¿no? Es portadora de la lluvia y la nube también puede ser entonces símbolo de fertilidad. Y es algo que es muy interesante porque a la nube casi siempre la asociación que se le da es un aspecto negativo y pasajero, y nunca le damos, o muy pocas veces le damos otro significado fuera de ese. La nube es podríamos decir, nubosidad en la vida cotidiana, como es un problema cotidiano, ¿no? Podríamos decir que la perfección o el estar lúcido o el estar bien es el poder ver a los rayos del sol, algo que esto está complicado con los gatos. Bien, es una ponencia altamente compleja esto. Pero, pero bueno, escapa a, a todo lo previsto. Es como la ley de Murphy. Entonces, bueno, decíamos que estas nubes sí tienen ese aspecto de confusión, de no dejarnos ver con claridad. En realidad lo que quisiéramos ver con claridad son los rayos del sol, ¿no? Entonces, la nube parece que rodea los rayos de luz y cuando estos logran pasar a través de la nube, es como si estuvieran pasando por los problemas o la oscuridad de los pensamientos en la vida de la persona. Entonces, ya no sería entonces capaz de soportar dicha oscuridad y la persona podría encontrar la respuesta a su problema. Entonces, el Islam, por ejemplo, dice que bajo la sombra de una nube se evoca el Corán y se alza la epifanía de Dios. Y la nube simboliza la transformación del hombre sabio a un ser más espiritual, por medio de un sufrimiento. Renunciar a muchos aspectos personales, es lo que la nube nos trata de representar, para lograr así una elevación espiritual.
Es decir, para elevarse espiritualmente es necesario cruzar una nube que no nos permite ver con claridad. Para los chinos es un símbolo de transformación, ¿sí? La nube. Vámonos un poquito más hacia estos lados. Para los mayas la nube también era un símbolo de observación, de adoración, y para los mayas el aspecto de la nube era un aspecto divino, y era la personificación, ¿sí?, con un dios. En la cosmología maya, el creador adoptó la forma de una nube y a partir de la cual creó luego el universo. En las escrituras hebreas, Dios aparece como una columna de nubes a Moisés y los israelitas en su largo éxodo desde Egipto. Entonces, para concluir un poco la nube, que nosotros siempre la vemos como un aspecto negativo, como un aspecto de un problema, tal vez pasajero, desde la simbología de la misma podemos encontrar también de que es dadora de fertilidad y que es un obstáculo que puede pasarse, que puede romperse, que puede superarse, ¿sí? Siempre que logremos poner esa luz para que la atraviese, ¿no? Y cuando habla de esa luz, hace alusión a tener la conciencia sobre el problema o la situación que uno puede estar transitando. Acá tenemos la carta de los pájaros. En algunos mazos de Lenormand aparece como la carta de los búhos, ¿sí? Y increíblemente seguimos con el tema del cielo y el tema de lo divino, de lo celestial, porque los pájaros para muchas culturas son esos mensajeros que conectan el cielo con la tierra, ¿sí? Y personifican lo inmaterial, ¿sí? Estas aves son lo opuesto a la serpiente, ¿no? La carta de los pájaros sería la carta opuesta a la carta de la serpiente, como el símbolo del mundo celestial con el mundo terrenal, ¿no? El mundo celestial serían los pájaros y el mundo terrenal sería la carta de la serpiente. Y estas aves, estos pájaros o búhos, representan los símbolos de los ángeles, porque los ángeles tienen alas y son los que pueden llegar al cielo. Mientras que los celtas, para simbolizar, mientras que los celtas los simbolizan como los mensajeros de los dioses y asistentes de los dioses. Ellos asumen de que los pájaros son como una libertad divina. A ver si tenemos otra diapositiva. Ah, no, ya saltamos a las estrellas. Vamos a volver entonces a estos pájaros y vamos a hablar algo más de ellos. Bien, increíblemente, si salimos un poco de Europa y salimos un poco de América y nos vamos a África, la palabra pájaro es sinónimo de destino y se cree que estas aves tienen un lenguaje, ¿sí?, que solo el rey Salomón conocía. Y también son vistos como, bueno, como decíamos, como símbolo de inmortalidad, ¿no? El Corán los menciona vinculándolos al destino y a la inmortalidad. Estoy mirando la gata, quiero que está así. También, y esto es interesante porque no todos los manuales de Lenormand lo tienen presente, pero los pájaros simbolizan el alma de los niños. Por lo tanto, en nuestras lecturas, los pájaros simbolizan también los hijos o los niños, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una carta donde los pájaros están volando, simbolizan la libertad, la independencia, ¿sí? En oposición a lo que sería un pájaro tal vez en una jaula. Entonces, es interesante tener presente estos aspectos
de la simbología de estas cartas. ¿Qué más podríamos decir de estos pájaros? Son animales rastreadores, algunos de ellos, son mensajeros, algunos de ellos, pero algunas culturas también los tienen como negativos. Algunas culturas asumen de que los pájaros traen malos mensajes, malos presagios, malos augurios, y esto se contrapone un poco con esa idea que podemos tener de que la carta de los pájaros es una carta de comunicación positiva, ¿no? Acá encontramos algo diferente, que es una carta con un aspecto negativo. Pasémonos con la gata que pasa por atrás mío, como loca totalmente. Pasémonos a la carta de la estrella. Bien, la palabra estrella viene del latín stella y tiene una calidad de fuente de luz, tiene un carácter celestial. Simboliza el conflicto entre las fuerzas espirituales, la luz, y las fuerzas materiales o de las tinieblas. ¿Sí? Estrellas y planetas brillantes, como faros en la oscuridad, fueron asociados con fuerzas sobrenaturales, que simbolizaban la guía, la influencia divina y las aspiraciones humanas. Y esto es interesante porque nosotros cuando hacemos una lectura podemos tener presente en que las aspiraciones, los sueños y los proyectos de la persona están reflejados en la carta de las estrellas. Cuando, por ejemplo, nosotros nos encontramos con algunas estrellas como la de 5 puntas, la pentalfa esotérica, es una estrella de protección, y tal vez cuando nos encontramos con una estrella de 6 puntas, hace alusión a el símbolo de Salomón. No tengo manera de controlar esto, está todo descontrolado. Bien, siguiendo un poco, podemos encontrar entonces en estas cartas que estamos viendo mucho contenido espiritual, ¿sí? La estrella es una carta que también está asociada a la Virgen María, ¿sí? Porque la Virgen María es vista como una diosa de las estrellas, como reina del cielo, y se representa con una corona de 12 estrellas. Y fue una estrella, o un ángel tal vez, que guió a los reyes de Oriente para ese camino hacia Belén, ¿no? Donde nació el niño Jesús. En la Biblia, más específicamente en el libro del Génesis, está escrito que un ángel se encarga de cada estrella, y de esto vendría la relación de los ángeles con las estrellas. Podríamos decir entonces que cada vez que hay una estrella también hay un ángel. Bien. En la creencia popular, algunas estrellas como las fugaces nos hacen pedir deseos, porque pensamos que nuestros deseos se van a realizar. Durante miles de años, las estrellas han sido lo que ha orientado al viajero, al marino, al peregrino, ¿sí? Del mismo modo en que la conciencia se orienta por los destellos de las formas imaginables de la psique. La psique, al navegar por su propia oscuridad desconocida. Las estrellas nos dan o nos aportan una luz, un destello de conciencia, ¿sí? Una solución. Yo me adelanto a las diapositivas también que tengo. Entonces, la estrella es una carta que va más allá de algunas definiciones tradicionales y encontramos a la estrella como el gran proyecto de la persona, aquello que tiene en su mente, que quiere manifestar, algo que tiene una gran influencia tal vez creativa o personal o de inspiración. Es interesante tener presente también estos significados.
Vamos a avanzar y vamos ahora a la carta del corazón. La carta del corazón, bueno, es una carta que está asociada inevitablemente a los sentimientos, ¿sí? Es símbolo de los sentimientos en el occidente, porque en el oriente es símbolo de inteligencia e intuición. Para algunos el corazón es el sol de nuestro microcosmos, ¿sí? Está asociado a la amistad, está asociado al amor, a la pasión. Un segundo que tengo este gato haciendo... Bien, esta ha sido, creo que, la ponencia o la grabación más accidentada, y, y no ha habido manera de que los gatos no quieran participar. Tal vez la demos en directo, o tal vez no. Bueno, si la damos en directo veremos qué pasa. Si queda grabada esta locura de los gatos a esta hora, que ni les voy a decir qué hora es única, ¿no? No había pasado antes. Pero bueno, vamos a tratar de seguir. Nos quedan todavía unos 20 minutos más o menos para cumplir esta hora, que es lo que teníamos pensado. Decíamos entonces que el corazón está asociado a el amor, la pasión, la amistad, ¿sí? El corazón en el simbolismo religioso es el lugar que le pertenece a Dios. Es donde el átomo de Dios habita. Él oficia en nuestro corazón. Cuando hablamos de romper el corazón es sufrir. Y ver el corazón conquistado es perder el control de su vida. Entonces, hay como una asociación con el corazón que es muy simbólica, porque no tiene fundamento más allá del simbolismo. En muchas culturas, el intelecto reside en el corazón. Por ejemplo, en Grecia o en India. Y en culturas cristianas o en culturas islámicas, el corazón es el lugar donde está el reino o el altar de Dios, considerado el corazón del mundo en ese tal vez macrocosmos, capaz. No teníamos más imágenes del corazón. A ver, voy a pasar a ver qué teníamos después de este corazón. Ah, no tenemos los peces. Qué locura, esto es una locura. Vamos a hablar alguna cosita más del corazón porque es interesante. El corazón también, por ejemplo, los egipcios dejaban el corazón de sus momias a pesar de retirar todos los demás órganos, porque ellos creían que el corazón iba a ser pesado para que las acciones del difunto fueran evaluadas por Osiris o por Anubis. El corazón era considerado como el dios de todo hombre y el símbolo de la presencia y de la conciencia divina. En la religión de los antiguos egipcios, el corazón desempeñaba la función principal tanto de ser el centro de la fuerza vital como de la voluntad y del espíritu, y se dejaba en el interior, como les decía anteriormente, y se dejaba en el interior de esas momias, y lo curioso era que se preparaba acompañándolo un escarabajo para que no declarase eh, nadie en contra de este difunto, como una curiosidad de la importancia que se le daba al corazón, ¿sí?
ahí se encontraban todas las buenas acciones. Vamos a pasar a la otra carta que teníamos para hoy. Ya estamos llegando un poco al final. La idea es poder hablar algo también al terminar. La carta de los peces es una carta que en la mayoría de los manuales de corrientes francesas o alemanas, si no me equivoco, de Lenormand, hablan de abundancia. Pero los peces simbolizan también la fertilidad y la vida, y también la incertidumbre por ese no poder reconocer en qué lugar se encuentra el pez, si se encuentra tal vez muy cerca de la orilla o muy lejos, muy profundo o muy arriba, muy cercano a, a salir del mar, ¿no? Entonces ese desconocimiento por el lugar donde habita da ese aspecto de incertidumbre. En el lejano oriente, el pez es el símbolo de la unión. Para el Islam se lo asocia con la idea de fertilidad. Y en las religiones de Siria es un atributo de las diosas del amor, el pez. En China, por ejemplo, y acá también es un significado que a veces nosotros encontramos en Lenormand, es símbolo de la suerte. El pez en Egipto, por ser el suministro de alimento de la población, ¿sí? Su consumo era prohibido por los reyes y los sacerdotes, ¿sí? Era el alimento del pueblo. El pez también se convirtió en un símbolo del cristianismo y de Cristo, en la medida en que Jesús multiplica milagrosamente los panes y los peces para poder alimentar y salvar a un grupo de personas. Además, el pez revestía significado de alimento espiritual y representa ese pan que simboliza la Eucaristía. Entonces hay todo un simbolismo también cristiano en el pez. El pez, entonces, resumiendo este aspecto cristiano, se lo asocia con Jesús o con los alimentos junto al pan, y a veces también representa el bautismo. El cristianismo utiliza mucho el pez, ¿sí? A menudo aparece junto con otros emblemas cristianos, como el ancla o la paloma, como una indicación de que el resto del... esto sería más que nada en algunas tumbas, ¿no? En donde encontramos estos elementos, y ahí lo que simbolizan es que esa persona se encuentra en paz, ¿sí? Que reposa en Cristo, ¿sí? Con la esperanza de esa salvación. El pez, bueno, también lo encontramos entre los 12 signos astrológicos, el signo de Piscis, que es el signo duodécimo y último del zodíaco. Y también está un detalle que el Papa utiliza hasta los días de hoy, lo que es el llamado Anulus Piscatoris, que es un símbolo que se remonta a la abundante pesca que llevó a cabo Pedro, ¿sí? Entonces hay como ese símbolo del pescador, ¿no? Del que trae, del que trae no solo el alimento, sino del que trae también a aquellos que quieren seguir. Durante el diluvio,
los peces no fueron objeto de esa maldición divina, y eso tiene también, es muy interesante, ¿no? Ellos fueron la fuente del bautismo. El pez es, al mismo tiempo, es el agua y es los elementos, ¿no? Es la vida y la profundidad que pueden tener distintos elementos. El pez no siempre aparece como algo neutro, sino que también para algunos el pez tiene connotaciones perturbadoras, ¿sí? Esto es una asociación que se da ya que el simbolismo del pez se refiere a sumergirse en las profundidades y, eh, y tal vez en las profundidades de nuestra psicología o de nuestros aspectos más negativos. Entonces, muy rápidamente, ya cubriendo casi una hora, lo que yo quería compartir era que pudiéramos tener una mirada diferente de las cartas, y que cada uno pudiera buscar los simbolismos que cada una de las imágenes tiene. Y no solo en una cultura occidental, en una cultura de nuestro diario vivir o de nuestro entorno, sino tratando de ver la simbología que puede tener en otras culturas. Y una cosa de lo que yo quise también mostrar con estas cartas que elegí es que hay mucho simbolismo religioso, ¿sí? Y no hay que huirle a la religiosidad, no hay que tenerlo como que uno tiene que ser creyente o tiene que predicar determinada religión para poder utilizar estos elementos, ¿sí? Uno puede no creer en la gravedad, pero la gravedad existe igual, ¿no? Entonces, eso quiere decir que nosotros podemos tal vez tener presente o no aspectos de las cartas, pero estos aspectos igual se encuentran. Entonces, yo los invito a profundizar en este oráculo, que es un oráculo fabuloso, que tiene muchas facetas. Los invito a que puedan buscar simbología en cada una de estas cartas. Si ustedes vieron, nosotros podemos trabajar este oráculo desde muchos lugares, y nosotros lo trabajamos desde un lugar diferente, porque no lo trabajamos ni desde lo visual, ni lo trabajamos desde lo intuitivo, lo trabajamos desde la simbología que pueda tener. Y bueno, agradezco nuevamente a Charlie Ripoli por dar este espacio y dar la posibilidad a que podamos contar cada uno de nosotros las miradas que tenemos sobre los oráculos que utilizamos o los que más nos gustan. Los invito a que sigan ahí en mis redes, y los invito a que dejen las preguntas que gusten. Así podemos ir compartiendo, intercambiando y, bueno, y conociéndonos un poco más. Por mi parte ha sido todo. Espero que en esta hora al menos nos haya alcanzado para poder reflexionar y poder pensar que por algo tengo un gato acá, porque esto es la dimensión de los gatos. Tengo varios gatos porque me gustan mucho, pero en días como hoy se ponen un poco complicados. Bueno, eso ha sido todo, y bueno, espero que nos volvamos a encontrar. Quiero que miren todas las ponencias de este congreso, que puedan participar de todas las actividades. Si no pueden hacerlo, las pueden ver grabadas, pero no se las pierdan, porque esto nos da la posibilidad de conocer más, no solo de conocer los oráculos, sino también de conocer otras personas, de intercambiar, de ver otras miradas, y eso siempre, siempre es muy valioso. Gracias nuevamente, Charlie, por darnos a todos la oportunidad de participar de tu congreso. Y bueno, gracias a todos.